¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, buenas noches. Bienvenidos al Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, el nuevo programa desde Santa Clara del Mar para toda la Argentina, desde la costa atlántica. Hoy con otro tema dentro de la ciencia y el misticismo. Vamos a hablar de la meditación. Nosotros confundimos mucho la meditación con el mindfulness, que en realidad no tiene mucha relación, ya que el mindfulness, como explicábamos en algún programa, es un derivado adaptado a la ciencia a nivel terapéutico. Nuestro cerebro, desde que nosotros nacemos, se llena de conocimiento adquirido a través de la escuela, la educación, los libros, las carreras que estudiamos. Y queramos o no, ese cerebro, o esa mente, entre comillas, se condiciona. Se crean técnicas y métodos para hacer descender el conflicto interno en cada uno de nosotros, y esas técnicas son utilizadas dentro de métodos de meditación. Si uno navega en internet, todos los días encuentra a alguien que creó un método. Decía Krishnamurti, un gran maestro, que esos métodos son condicionados. Y en realidad lo que medita es el ego. Es el pensamiento tratando de silenciar el pensamiento. En realidad no hay una meditación real. La meditación, el origen real, era el que buscó Buda. Era la conexión con la conciencia cósmica universal, desprendida de todo temor, inseguridad, miedo, egoísmo y condicionamiento. Exactamente hasta todo lo opuesto de lo que hoy conocemos en lo oficial o tradicional. Y vamos a navegar a ese punto, a conectar, cómo se conectaba el hombre con la creación. Esa creación, o esa mente universal, que da origen a un pájaro o al viento. No a la invención que puede hacer un cerebro. El cerebro inventa, puede crear un micrófono, una computadora, tecnología, pero no puede crear. Vamos a ir a buscar ese conocimiento a través de estos conocimientos místicos que siempre hablamos y la ciencia, con un invitado que tenemos desde Catamarca, Emilio Garib, creo que ya está conectado, quien es instructor de AGIACAC, de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias de América Confederada, en nuestro país, por supuesto. No sé si lo tenemos en línea, ahí estamos conectando a través de Gonzalo. Bueno. Maximiliano. Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Ahí te vemos en pantalla, estamos ya en línea. Excelente. Me voy a poner los lentes porque yo veo poco la compu. Ahí está. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un tema que hoy es muy en boga, la meditación, que es donde uno anda siempre está escuchando algo sobre esto. Pero bueno, queremos darle un poquito más profundidad a lo habitual. Sí, la verdad que hablar de meditación 30 años atrás era algo raro. Hablar de brujería. Era terrible, era sí. raro. Más cuando hay religiones. Vos sabés que yo conozco muchas personas de diferentes religiones que lo relacionan con la brujería y todo eso. Y se le prohíbe meditar a los fieles. Claro. Sí. Hoy en día, por suerte, es una tendencia, es una moda que busca un paliativo para lo que es el estrés, ¿cierto? Sí, la ansiedad, el estrés. Uh-huh. Todo lo que es la vida en las grandes ciudades. Uh-huh.
Hoy queremos hablar sobre lo que es el autoconocimiento y la ciencia de la meditación. ¿Y por qué decimos que es una ciencia? Y no es que somos atrevidos. Es una ciencia porque tiene un método sistemático, reproducible, porque cualquiera que empieza a respetar, digamos, a vivir la práctica y a respetar las reglas de la meditación y la disciplina que la misma exige, lo puede reproducir. Y a la vez porque es medible. La persona misma puede ir, el practicante puede ir midiendo los efectos tanto biológicos como psicológicos, que son los frutos de la práctica, pero también la ciencia, a través de distintas ramas, fue investigando lo que es los beneficios de la meditación. Hubo un personaje que se llama Richard Davidson, que es un científico que con distintos métodos pudo investigar de la meditación, que son del grupo discípulos del Dalai Lama, y pudieron generar algo en la ciencia similar o análogo a lo que hizo Einstein con la física. Fíjate que Einstein, la física, se utilizaba todos los conceptos de Newton, y cuando apareció Einstein abrió una puerta al universo multidimensional. Sí, sí, bueno, sí. Todas las investigaciones que empezó a hacer Davidson y distintos otros equipos de trabajo pudieron revolucionar todo lo que es la anatomía, la fisiología, el estudio y la comprensión que se tenía o que se tiene del cerebro y del sistema glandular, los neurotransmisores. Se descubrió que el cerebro tiene una neuroplasticidad, que cuando la persona empieza a meditar, se ponen en actividad áreas del cerebro que normalmente están como apagadas. Y bueno, se descubrieron 1 millón de beneficios que distintas escuelas como el budismo, la yoga, el gnosticismo y otras tradiciones milenarias lo venían planteando, que para los escépticos todo eso era, como decías vos, brujería o charlatán, digamos, cualquier cosa, ¿no es cierto? Hoy se puede comprobar, la ciencia lo está estudiando de gran manera, con mucho entusiasmo, porque se están dando cuenta de unos beneficios extraordinarios. Y eso lo hace científico, lo hace una ciencia, porque aparte de tener un método, es medible. Bien. Bueno, eso sí, en realidad está pasando con todo el conocimiento místico, porque ahora he leído, por ejemplo, del elemento astral, ya hay científicos que están aceptando que los sueños son una realidad física en otro mundo multidimensional, y bueno, poco a poco están aceptando un montón de cosas que ya se sabían. En curso, la otra vez, bueno, me gusta, estoy en el ambiente de la salud, y planteaba que las entidades, siempre los fantasmas y todas esas cuestiones, el mismo Jung, eran reales, era una consistencia real, no era un producto simbólico de la mente. Entonces la ciencia es como que poco a poco tiene que aceptar esas realidades que no ve. Exactamente, exactamente. Entonces ellos, con sus métodos, con sus instrumentos y con los sistemas que tienen, pueden ir descubriendo cosas, como decíamos, que ciertas escuelas lo vienen experimentando desde hace muchísimo. ¿Querés que pasemos a la próxima diapositiva? Pasemos ahí, gracias, Gonzalo. Bueno, ¿qué es la meditación? Qué tema, ¿no? Hoy vamos a explicar el método y vamos a ir explicando el paso a paso de algunos aspectos claves para poder experimentar
esos métodos con frutos tangibles, que cada persona pueda ir disfrutando de los frutos de la meditación. La meditación, la palabra viene del latín que significa meditatio, que si nosotros lo tenemos que traducir, podemos llegar a decir que es ser llevado al centro. O sea, es aquello que nos permite a nosotros poder encontrar nuestro propio punto de equilibrio interior, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psicológico, biológico, los biorritmos de nuestro cuerpo, y desde ahí encontrar nuestra propia armonía, nuestra propia tranquilidad, nuestra paz interior, y poder tener una percepción de la realidad, tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea, desde otro ángulo. Es aquello que nos permite llegar al centro de radiación de vida que cada uno de nosotros tiene. Sí. Como sentido, o sea, sentido básico, creo que por ahí también, como explicaba al principio, la meditación siempre se usó antiguamente como un método de conexión más allá de la tranquilidad del cuerpo físico, digamos, de lograr una serenidad, equilibrios emocionales, sino que por ahí tenía un método más para despertar la conciencia, que era que buscó Buda. Sí, las escuelas gnósticas dicen que la meditación nos permite encontrar una tranquilidad que no nos la da ni el alcohol, ni pagar las deudas, ni siquiera escuchar una sinfonía de Beethoven, porque la meditación es vamos a encontrar una tranquilidad muy distinta a esa, es la tranquilidad que nosotros vamos a hallar en ese centro de radiación de vida, en ese punto dentro nuestro que es propia. O sea, esa tranquilidad que no nos lo da nada de afuera. Sí, sí, sí. Que nada, ninguna sustancia, ninguna impresión, ninguna situación te puede llegar a provocar esa tranquilidad. Esa tranquilidad que provoca tanto en la mente como en el corazón de la persona el despertar de la conciencia. El despertar es aquello que nos permite darnos cuenta de algo. En otras reuniones que hemos tenido con vos, yo planteaba que el despertar es como un fósforo que encendemos. Ese fósforo en una sala, en un lugar muy oscuro, que nosotros prendemos un fósforo y ese fósforo que dura segundos y que produce una luz con un resplandor que nos permite ver con cierta claridad, pero que después se apaga. Por eso una persona en la práctica, cuando encuentra las claves precisas de la meditación, empieza a experimentar pequeños momentos de claridad. Bien, bien, sí, sí, sí. ¿Querés continuar? Sí, hacemos... Bueno, acá hay como etapas del proceso de la meditación, digamos. Sí, la arquitectura de la práctica, en la cual nosotros vamos a ver los métodos, las distintas fases, las distintas etapas de la meditación. El primer punto es la postura, la asana. El segundo, cuando una persona aprende a tener una postura apropiada, puede entrar al segundo punto, que es la relajación. La relajación nos va a permitir entrar en la tercera fase, que es la de concentración. Y la concentración va a permitir que nosotros generemos o abordemos lo que se llama el estado de meditación. Porque una cosa es la práctica de meditación con todos sus sistemas, y otra cosa es este cuarto nivel que estamos planteando, que es propiamente la meditación, que es un estado, que es un poco lo que venimos hablando, un estado de conciencia, un estado en el cual uno encontró su centro y su equilibrio,
y puede tener una percepción de las cosas de otro nivel. Es como que hoy por hoy nosotros vemos un dron, por ejemplo. Sí, sí, sí. Vos con el dron, vos estás caminando, suponete, en una plaza o en las calles de una ciudad. Y vos agarrás el dron y el dron sube, se eleva y empieza a ver la plaza desde arriba, empieza a ver los edificios, las casas. Entonces, con el dron se tiene otra percepción de ese mismo lugar. Y eso propiamente es la meditación. Un estado de conciencia acrecentada que te permite empezar a descubrir lo real de la realidad. Sí. Y después, como último, el quinto nivel o la quinta fase es el samadhi. Todos estos pasos, todos estos aspectos, vamos a irlo desarrollando a lo largo de los temas que vamos a ver esta noche. Bien. ¿Seguimos con la siguiente imagen? Por favor. Bueno. La sana, sí. Y la relajación. Todo lo que vos quieras ir aportando. Sí, sí, yo te voy escuchando y voy aportando. Sí. Bueno, la postura es fundamental. Nos va a llevar un tiempo aprender a tener la postura anatómicamente correcta, en la cual no es caprichoso este tema de la postura, sino que se busca que anatómicamente el cuerpo tenga una rectitud, la espalda esté recta, con el propósito de, fíjate vos que si estamos muy erguidos, hay una tensión. Y si tenemos esa tensión en la zona lumbar, en la zona de la espalda, no vamos a poder abordar el próximo nivel, que es la relajación. Y si estamos muy así como encorvados para adelante, vamos a estar apretando, presionando todo lo que es la caja torácica y la región abdominal. Y la clave para nosotros poder abordar la relajación es la respiración consciente. Por eso en esta imagen vemos al lado izquierdo, en la parte inferior, vemos los órganos internos de una persona y vemos el corazón, los pulmones y abajo los intestinos. Pero en el medio vemos el diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma, como siempre decimos, juega un papel preponderante en lo que es la influencia en el sistema nervioso secundario, tanto el simpático como el parasimpático, porque es un músculo, pero es un músculo en el cual inervan un montón de nervios simpáticos y parasimpáticos. Como te explicaba la vez pasada, como planteaba, te decía que cuando uno se pone nervioso, le cuesta respirar. ¿Por qué? Porque ese órgano está recibiendo estímulos del sistema simpático, entonces se tensiona por el miedo, por la inseguridad, por la ira, por lo que sea. Pero cuando uno empieza a ejercer una respiración consciente, que prestas atención al proceso de respiración y vas en contra de esa tensión, de ese bloqueo pulmonar, empezás a activar los pulmones y el diafragma empieza a trabajar. Y en ese momento está mandando a través del sistema parasimpático, está enviando un mensaje al cerebro que le dice: está todo bien, quédate tranquilo. Y ahí es cuando el cerebro empieza a activar distintos mecanismos con neurotransmisores y con hormonas que empiezan a relajar todas las áreas del cuerpo. Y algo básico, lleva oxígeno. Sí. Además. Y aparte, el oxígeno. Está oxigenando el cerebro, entonces lo estás despertando. Sí. Pero otra cosa más. Cuando estás ejerciendo esa respiración consciente, estás trabajando, masajeando el plexo tanto cardíaco que está en la cavidad torácica, en el tronco
en la parte superior, y el plexo solar que está en la región abdominal. Esos dos plexos, cardíaco y solar, trabajan, son áreas del cerebro emocional. Sí, que hoy la ciencia ya aceptó, lamentablemente hace miles de años que se viene diciendo. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando nosotros hablábamos en la década del 90 de los 3 cerebros, también era una locura, pero hoy la ciencia ya aceptó que existe un cerebro y que en ese espacio que vos mencionas, el plexo solar, el intestino, están actuando, pues está inervado al cerebro y gran parte de nuestro estado mental, incluso las enfermedades, algunos psiquiatras están diciendo y afirmando que muchas enfermedades mentales están totalmente relacionadas con lo que comemos y cómo la serotonina y todo se produce ahí, el 90%, y eso desestabiliza a la persona. Exacto. Por eso yo al principio te decía, la meditación tiene sus reglas, sí. que es lo que estamos hablando, pero te exige disciplinas. Y una de las disciplinas es que nosotros no podemos avanzar en nuestra práctica de meditación si no buscamos activar ese estado de atención plena, ese estado de conciencia, en ese estado de autoobservación en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, lo que nosotros vamos conquistando en la meditación, después nosotros lo tenemos que utilizar en el diario vivir, en el mundo de las relaciones cotidianas. Entonces ahí vamos ganando terreno y vamos ganando experiencia. Sí, es como cualquier cosa que se aprende, o sea, el cuerpo aprende a estar relajado, es fácil, más rápido relajarse, uno puede estar caminando, manejando, puede estar en un estado meditativo y después de cierta experiencia, si no, como todo en la vida. O sea, se conoce el proceso, ya se conoce el proceso mental, se sabe cómo llegar a ese estado, etcétera. Volvamos al punto del centro emocional o el cerebro de las emociones en el plexo solar, que es el cerebro del sistema digestivo, que cuando uno está mal en el área digestiva, está mal emocionalmente. Sí. Cuando uno está mal emocionalmente, termina estando mal digestivamente. Cuando nosotros empezamos a respirar conscientemente en la misma práctica de meditación, que más allá de trabajar con el diafragma, que es impresionante cómo se puede avanzar realmente en el tema de la relajación, porque el hecho de que estar sentados una hora en una silla no implica que nosotros vamos a abordar el estado de relajación, sino que nosotros tenemos que aplicar los métodos que la misma técnica de meditación nos da, y lo primero que es la ciencia pránica, como llaman en Oriente, o la ciencia de la respiración consciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a masajear toda la zona abdominal con las respiraciones profundas y conscientes, lo que estamos haciendo es masajear el cerebro emocional, y eso va a hacer que tanto se empiece a centrar, equilibrar el cerebro emocional, las emociones se empiezan a equilibrar, tanto a nivel psicológico, tanto a nivel fisiológico, porque las emociones son a nivel físico, son sustancias químicas. Entonces se empieza a producir esa alquimia interior, y se empieza a relajar tanto el cuerpo como la mente. Hay personas que no pueden parar la radio de la charla interior porque están muy agitados emocionalmente, con preocupaciones, con ansiedades, con distintas situaciones que están viviendo. Entonces, la técnica es la respiración consciente. Cuando nosotros hablamos de una relajación, estamos hablando de una relajación tanto física, emocional y mental. Esto nos va a permitir entrar en el otro aspecto, que es la concentración. Pero antes, ahora te acabo de hablar del rol
de los dos plexos solar y cardíaco y del diafragma, pero me gustaría pasar a la próxima diapositiva para hablar de lo que es el óxido nítrico. Contanos qué es el óxido, la verdad. Vos sabés que el óxido nítrico... No lo sabía esto. Sí. Sí, es sumamente interesante porque no es que nosotros respiramos óxido nítrico, sino que se genera en la cavidad nasal, en las fosas nasales, y termina siendo un neurotransmisor que permite, digamos que muchas cosas, mejora la oxigenación en los pulmones, digamos, optimiza la ventilación pulmonar y trabaja como neurotransmisor, como un vasodilatador de todo lo que son las venas. Sí, los vasos. Las venas. Entonces, todo el cuerpo, sobre todo el cerebro, mejora la oxigenación y termina repercutiendo con una mejora de la claridad mental y lo que es la concentración. Sí, debe estabilizar la presión arterial también, porque al dilatarse se debe bajar la presión. Sí. Bueno, me imagino todo lo que debe generarse. Y que cuando nosotros tenemos estrés, ¿no? Una de las causas es que esos músculos se tensionan porque te están preparando para enfrentar un peligro o para huir. Entonces, esto uno puede estar en la vía pública, puede estar en una oficina, en el trabajo, en tu casa, o en la misma práctica, o empezás a respirar conscientemente, prestás atención al ritmo de la respiración, al proceso de inhalar, de retener y de exhalar, y se produce esta vasodilatación, que apoya obviamente a la salud cardiovascular y que regula el sistema nervioso. Entonces, otro de los beneficios extraordinarios que tiene la respiración consciente en la práctica es esto del óxido nítrico, que entre otras cosas ese óxido nítrico es un potente antimicrobiano en las fosas nasales. Fíjate que se dice que las fosas nasales es un filtro de los microbios, bacterias, de todos esos elementos patógenos que entran con el aire, y bueno. Sí. Por eso están los cilios, o sea, los pelitos que tenemos en la nariz, por ese motivo que es un filtro. Ahí se pega todo y se calienta el aire también. Sí, pero fíjate que a nivel del gnosticismo y el budismo, que te hablan del aura, de ese campo electromagnético que tiene nuestro cuerpo, esa parte energética, que el alimento para esa fuerza vital es el prana, el aire, es la respiración. Entonces, es impresionante la ciencia pránica, la ciencia de la respiración consciente, los beneficios que tienen para la salud y para la longevidad. Porque un celular, la vida de un celular, por ejemplo, te la da su batería. Entonces, nuestra batería es este cuerpo vital o etérico, como le llaman en Oriente. Entonces, la vida está depositada en ese campo electromagnético, en ese cuerpo vital, y uno de los elementos o alimentos principales es el oxígeno, el aire, el prana. El prana que está dentro del aire, digamos. Claro. Que es otra energía vital que existe en la naturaleza, que no se ve, pero está latente en ella. Sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para terminar con el óxido nítrico, y es que cuando se producen mantras en la meditación, que estaría en la fase de relajación, digamos ya. Sí, uno
hay estudios que plantean, científicamente hablando, ¿no? Han hecho estudios, han descubierto que emitir un sonido vibratorio con la boca cerrada, y especialmente la M, produce una liberación masiva del óxido nítrico. Mirá. Entonces, y entre otras cosas, por ejemplo... Debe haber un tipo de resonancia con la molécula, sí, con el sonido también, sí. Por eso se debe liberar. Eso te quería decir, Sí. que entre otras cosas, a nivel paralelo a esto del óxido nítrico, cuando uno hace un mantra como el Om, o como el Om Mani Padme Hum, o Omnis Jaum íntimo, que son mantras que se usan en la meditación para practicar o ya la fase de la concentración, tienen beneficios extraordinarios, no solamente en esto del óxido nítrico, que lo activa una liberación masiva, que es extraordinario, porque dice que hasta 15 veces más el óxido nítrico. O sea, estamos hablando de que en el diario vivir ahora estamos produciendo nosotros un óxido nítrico, pero vos vas a jugar al fútbol y lo generás, digamos, en mayor cantidad. Te pones a hacer pranayamas, es extraordinario empezar una práctica de meditación haciendo pranayama y buscando entre respiración y respiración hacerlo cada vez más profundo y retener mayor cantidad de tiempo, porque eso hace que el óxido nítrico pueda trabajar en los pulmones. Los mantras vibran, y todos estos mantras, como el Om, todos los mantras que acabamos de decir, vibran a la altura del pecho, a la altura del plexo cardíaco, y le está mandando una información al diafragma, el plexo cardíaco, y le está mandando esa información de tranquilidad. O sea, el mensaje que le está enviando el plexo cardíaco a través del sistema simpático, parasimpático, es tranquilo, no hay problema. Entonces ahí es cuando se profundiza esto de la relajación. Entonces ya, digamos, el impacto ya es fisiológico. Desde lo fisiológico, digamos, lo más profundo de la conciencia. O sea, se puede activar otras capacidades del hombre a través de esto. Por eso se utiliza, porque hay una consecuencia real, medio objetiva. Por eso cuando hablamos en el programa que hablamos los secretos, ¿cómo es que habíamos? De la alquimia. Sí. Los secretos. Sí, no me acuerdo. Los misterios más sencillos de la alquimia. Lo que buscábamos era que romper ese mito de lo que es la alquimia y llevarlo al terreno más físico. Digamos, al terreno de esto de la neurociencia, al terreno de todo lo que produce en nuestro organismo, como una persona hace 3 minutos de respiraciones conscientes o te hace 3 respiraciones profundas. Sí, hay estudios interesantes que se puede bajar la violencia de un país, del mundo, meditando nada más, pero bueno, parece que no lo quieren hacer. Se han hecho estudios, por ejemplo, en cárceles, pintando las paredes de color rosa, sabiendo que eso genera alteraciones psíquicas, de tranquilidad, emociones sutiles en las personas y bajan la violencia en las cárceles. Pero bueno, porque es la vibración, no el color en sí, sino la vibración que genera el color, y despiertas estados distintos. Pero bueno, son cosas que se saben hace mucho y la ciencia no aplica. Por ejemplo, en la parte física, en ejercicios, se han estudiado gente que levanta pesas en una habitación roja
y llevas a la misma persona levantando la misma pesa en la meditación azul y tienes más fuerza en la azul que en la roja. Dices, ¿por qué? Y bueno, como el color, la vibración del color afecta a la psique humana, el estado anímico. Impresionante. Sí, imagínate lo que llevado eso a la publicidad, llevado a todo el ruido sonoro de la sociedad, los colores, las luces. Imagínate cómo nos afecta. La discoteca, el ruido, o sea, es un caos psíquico, digamos. Vamos caminando, yo me imagino ir caminando por el centro en una ciudad grande, como acá la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, y mi cerebro se está activando y desactivando funciones simplemente porque por el ruido que recibo, por los colores de luz que recibo y por todas estas cosas que venimos contando siempre. Por eso es que el generador más violento de estrés es el ruido. Sí, el ruido. Porque altera toda la estructura atómica y molecular Sí. de la célula. Y cuando recién decíamos que el rol que tuvo el equipo de científicos de Richard Davidson, que eso lograron descubrir en sus laboratorios, que hay muy pocos en el mundo con esos aparatos, pues son carísimos, lograron descubrir los cambios que la meditación produce en el cerebro de una persona que medite, aunque sean 10, 15 minutos diarios. Pero no es sentarse a calentar una silla, sino que al principio decíamos esto es metódico, es sentarse a experimentar el método preciso de la meditación. Ayer estábamos con unos amigos que les gusta mucho este tema de la meditación y yo les decía, ¿cuál es la clave para la meditación? ¿Cuál es la clave? Entonces una persona dice, y el silencio mental. No, ese es el objetivo. O sea, ¿cómo hago yo para llegar a ese silencio mental? A quitar este ruido mental. A que la mente entre en su estado natural. La naturaleza real de la mente es pasiva. Entonces la mente es contemplativa. Esa tiene esa capacidad de percibir, de observar, y nosotros le hemos transformado, le hemos degenerado a la mente y la transformamos en activa, y está todo el tiempo activa. Y esto es propio del estrés galopante que estamos teniendo, ¿no? De una vida muy alejado de lo natural. Y después conversábamos con... Sí, porque vos te vas al campo, te parás arriba de una montaña o en el medio del campo y esa actividad que vos nombrás es como que se calma sola, de a poquito. O ponerte a observar las montañas, ponerte a observar una laguna, el mar. Hay estudios que han hecho de perros observando el mar. O sea, cómo quedan como hipnotizados, capturados por esa inmensidad. Entonces nosotros estamos recibiendo impresiones de la naturaleza, de esas montañas. Yo acá hay un lugar, una de las sedes gnósticas que participamos aquí en Catamarca, se ven muy bien las montañas. A mí me encanta salir a la puerta y estar unos minutos observando. Y te digo, Maxi, me sumerge en un estado como de un silencio mental, pero muy rápido. Entonces esa es la ayuda que estamos recibiendo. Así como uno está en la ciudad y está el ruido de los autos, las bocinas, los gritos, y todo ese ruido de una avenida grande, supongamos, te altera los sentidos, te altera la mente, las emociones. El contemplar a la naturaleza te genera esos estados que te llevan a centrarte. Sí, imaginemos, yo siempre pienso, porque es más profundo, pero si nosotros tenemos agua caliente y agua fría en un vaso,
cuando se mezclan, no quedan ni calientes ni frías, se tienden a igualar, por ley, digamos. Cuando uno está nervioso y alterado y viene la convulsión social y se para arriba del mar, a mirar el mar, la vibración de ese ambiente se tiende a igualar con la desequilibrio que yo traigo. Y ahí empieza uno a ceder naturalmente. Pues es un proceso natural, es una ley universal de un equilibrio. La naturaleza tiende siempre al equilibrio. Claro, la ley de nivelación, la ley de la mimetización. Y bueno, para cerrar un poquito lo que conversábamos ayer con mis amigos, y bueno, cada uno hizo su aporte, y yo planteaba el aporte que hice personalmente. Les decía, para mí, en lo personal, la clave está en la respiración, porque la respiración es lo que te va a permitir ir avanzando en todas las fases de la práctica. Te va a permitir la relajación, porque fisiológicamente el cuerpo reacciona rápido, emocionalmente. Por ende. No solo eso, necesita oxígeno el músculo para relajarse. Exacto. Si no tenés oxígeno, se va a relajar. Exacto. Por eso cuando hay una tensión muy fuerte muscular, hay poca circulación sanguínea. Entonces, si vos te tomas una pastilla o un medicamento que sea químico o natural, no puede entrar porque va por la vía sanguínea, entonces no entra al músculo. Entonces se te relajó todo el cuerpo y estás súper sedado, pero tenés un nudo, por así decirlo, en ese músculo que no se logró relajar. Es más, te duele un poco más todavía. Entonces, bueno, ahí hay que aplicar otras técnicas. Pasemos a la próxima, porque ya se nos está yendo la hora. Tenemos tiempo, no, estamos atrasados, así que no te preocupes. La tríada de la concentración. Sí. Entonces, ya hemos llegado a la tercera fase de la práctica de la meditación. Y le hemos llamado la tríada de la concentración porque estamos viendo que tiene tres aspectos o tres niveles. Lo primero que vamos a decir que la concentración lo que busca es fijar la atención mental en una sola cosa, o sea, enfocarla, que no esté dispersa. O peleando. Sí, y si analizamos la palabra atención, vamos a ver que A significa no o sin tensión. ¿Ves? Entonces, para abordar niveles mucho más profundos de relajación, es importante aprender el arte y la ciencia de la concentración. Por eso una persona que empieza a practicar la concentración, ya sea observando, llevando la atención al ritmo de sus respiraciones, o a una música, o a observar una vela, una imagen, está haciendo un ejercicio de concentración. Como decíamos, tiene tres niveles. El primer nivel se llama dharana, que es la concentración en una sola cosa. El segundo nivel se llama pratyahara, que es ya un estado de no pensar en nada. O sea, la radio se apagó. Y el tercer nivel se llama dhyana, que es un estado propiamente de meditación profunda. Ahí es cuando muchos se asustan, cuando dejan de pensar. Sí, y quieren volver a pensar y se empiezan a mover, empiezan en el proceso, le cuesta mucho a la gente. Y pratyahara es el estado natural de la mente. Pratyahara es cuando, lo que decíamos recién, es cuando la mente empieza a tener ese rol pasivo y contemplativo. Entonces, es ahí cuando la mente está centrada.
Entonces, Sí, eso solo está observando. está observando, Ujú. está atenta, está ahí en ese estado de atención pleno, consciente. Y hay una frase que le hemos usado varias veces que dice, donde está la atención, está la conciencia, y viene en la En la diapositiva que viene. siguiente plaquita. Entonces vamos a la próxima. La ley de la atención. Donde está la atención, está la conciencia. Nosotros tenemos que aprender en el diario vivir a desdoblar la atención en nosotros mismos y hacia afuera. Normalmente tenemos nuestra atención en nuestros pensamientos. Nuestra atención gravita muchísimo en lo que es los pensamientos. Estamos siempre ahí, como una radio que le estamos prestando mucha atención. Que es una herramienta que lo único que nos enseñaron a usar es la cabeza desde chicos. O sea, pensamos que la cabeza soluciona todo, es el instrumento para hacer todo. Y recibimos más de 20 años de educación, desde el jardín hasta la universidad. Alimentando el intelecto. Hemos alimentado tanto esa esfera que ya funciona por inercia. Sí, y que con todo respeto y cariño quiero decir que hemos llevado como a degenerar Sí, sí. la mente, porque una persona dice, che, pará, quiero dejar de pensar porque soy una máquina de pensar. Y, y- y para mí es como cuando uno tiene una heladera, esas heladeras viejas que hacen ruido Sí. y de repente el motor se apagó, que uno dice, ¡ah! ¿De dónde venía el ruido? Al final después te das cuenta de la ¡Gracias heladera. Dios! Sí, sí. Es así, Claro, es así. sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender a prestar atención hacia afuera, utilizando los 5 sentidos, y empezamos a autopercibirnos, eso nosotros le vamos a llamar el recuerdo de sí, que al principio vos recordabas eso en lo que es el mindfulness, que el mindfulness es una palabra, digamos, inglesa que buscó darle un nombre a lo que en el budismo se llama el sati, que es propiamente ese estado de recuerdo de sí en el cual uno tiene conciencia o autoconciencia de sí mismo. Y el recuerdo de sí empieza sintiéndose, uno se siente. Entonces, qué lindo que es sacar la atención del pensamiento intencionalmente, ¿no? Sí, tiene que ser intencional. A eso vamos. Sí. Y llevarla, por ejemplo, a mí me encanta hacerlo en mi propia práctica y cuando dirijo prácticas de meditación, que la gente lleve la atención, la saque ahí y la lleve a los pies, porque es el otro polo opuesto, ¿no? Los pies y la cabeza, y empezar a sentirnos, a autopercibirnos, a sentirnos, imaginar, pero no pensar en los pies. ¿Ves? Y empezar a sentir las pantorrillas, empezar a sentir los muslos, los músculos en los cuádriceps, los glúteos, y de ahí empezar a sentir la espalda, los hombros, el cuello, los brazos, las manos, la cabeza, empezar a sentir el cuero cabelludo, los músculos faciales, la nariz, la boca, los oídos, y después la región del abdominales, el pecho, y ahí entrar a tomar conciencia de la respiración, y ahí meter toda la atención a la respiración consciente y hacer prácticas de respiración consciente que en alguna otra reunión, en alguna otra invitación que nos hagas podemos hablar sobre las distintas prácticas de respiración consciente, distintos métodos que nosotros podemos usar. Y los mantras también. Y de los mantras. Y los mantras. Entonces, el recuerdo así es sentirse.
es sentirse y la otra vez decíamos que cuando uno empieza a sentirse, empieza a crear un sentido de espacial. Entonces vos empezás a sentirte ese espacio interior, ese universo interior, y empezás a sentir esto que nos rodea. Y el sentido del tacto de tu cuerpo se empieza a expandir. Entonces, vos fíjate ahí ahora, podés estar sintiéndote y podés empezar a sentir todo lo que te rodea. Yo recuerdo una persona, una pariente que un día estaba con nosotros y me dice, bueno, ¿me das alguna práctica? No sé de nada de estas cuestiones, nunca había vivido nada. Entonces le dimos una práctica con un mantra. Le hizo un rato. En un momento baja, me acuerdo, la escalera de casa. Estaba como en otro mundo bajo. Me dice, cuando abrí los ojos, vi un mundo distinto. ¿Y qué viste? Le digo, el color más brillante, todo más intenso. Sí, ¿cómo sabes? Me dice, bueno, son cosas que son parte de un proceso. O sea, la persona empieza a percibir la realidad, un poco más de realidad. Y cambia esa realidad, aunque está viendo lo mismo. Entonces, esta persona que no había vivido eso por primera vez, lo vive y quedó impactada. Y lo único que había hecho es una práctica de respiración y un mantra, que era el mantra Ni, que le habíamos dado, le habíamos explicado cómo mantralizar. Aparte de silenciar la mente, había vivido esa experiencia al abrir los ojos, había percibido un brillo especial en el ambiente que antes no percibía, y, o sea, otras sensaciones que no son comunes en las personas. Entonces esto es algo real, esto no es, cuando uno habla recuerdo de sí, habla de un estado de conciencia superior, de percepción de la realidad, que hablaron los maestros, esto no es teoría. Pero es muy simple. Una persona que le gusta cocinar o le gusta comer comida gourmet y empieza, hace un curso, por ejemplo, y empieza a aprender, a percibir Sí. con los olores, Sí, los sabores. Yo tengo un amigo que hizo un curso de whiskies y toda la historia del whisky, los distintos tipos de whisky, y empezaron a ver cómo percibir los distintos tipos de whisky. Me decía, aprendí a percibirlo, puedo usar en todo, en la comida, en distintas otras cosas, porque el sentido se entrena. Sí. Lo mismo el oído. Una persona que empieza a entrenar el oído para la música, para distintas cosas, empieza a aprender, a profundizar ese sentido. Y pasa con todo. Exactamente, es así, sí. Cuando uno empieza a buscar esto del recuerdo de sí, empieza a desarrollar un sentido que todos lo tenemos, pero que está como muy en desuso, porque nadie nos enseñó a entrenarlo, a usarlo, que se llama autoobservación. Empezar a observarte, percibirte físicamente, emocionalmente, mentalmente, empezar a ver esas charlas mentales, dejar que trabajen en piloto automático y empezar a ser consciente. Y cuando uno empieza a abordar estados de recuerdo de sí, le pasa como a tu pariente, porque es algo tan fuerte, sí, que provoca un shock. Un shock, eso es lo que tuvo ella, un shock cuando le pasó. Provoca un shock en las células, que las células se curan, porque es como una descarga energética que es una medicina. Nos quedan pocos minutos, te aviso, Emilio. Bueno, entonces para nosotros poder profundizar esto de la concentración, vamos a la lámina que viene. Acá plantea cruzando el umbral y dice, la manera más elevada de pensar es no pensar. El primer paso hacia el mundo interior es descubrir lo inútil del pensamiento o de la charla interior.
Cuando hablamos de no pensar, estamos hablando de quitar toda esa charla interior, todo ese murmullo, todo ese ruido, apagar esa radio que está trabajando ahí como en automático, como en piloto automático, y está todo el tiempo. El 90% de lo que pensamos no pasó ni va a pasar. Eso ya se sabe científicamente. Y es más, así que nosotros queremos darle la tarea a la mente para que encuentre una solución. Y la mente no va a encontrar la solución si está esa charla interior activa. Y lo vamos a explicar en la diapositiva la siguiente. viene. Sí. Para nosotros poder profundizar en esto de la concentración y abordar la meditación como estado o como esa cuarta fase, tenemos que entender lo siguiente, que la mente tiene que estar como un lago sereno. La mente debe convertirse en un lago sereno y sin tempestades, donde se refleje todo el panorama del cielo estrellado. Y esa es la consigna. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y el estado óptimo es buscar estar en este estado de vigilia, pero buscar un poco de sueño físico, ¿no? Que el cuerpo entre a dormirse. Por eso que se hace con los ojos cerrados. Los orientales tienen unos bancos de meditación en el cual si te dormiste te caes, que se utiliza para entrenarse. Eso lo usé varios años para poder entrenar eso de invocar el sueño, un sueño controlado. Sí, entonces, es más fisiológico el sueño, sí, controlado, sí, porque no se duerme la conciencia. Exacto. ¿Y qué pasa en ese momento? Es como que, ¿viste cuando vos te estás yendo a dormir y que el cuerpo se empieza a dormir y empiezan a venir esas imágenes ensoñativas? Bueno, con esto pasa exactamente igual. Cuando nosotros empezamos a tener un poquito de sueño, la mente se relaja naturalmente y no se daña por el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, aquí hay una clave importantísima, un poco de sueño. Pasamos a la próxima diapositiva. Sí. Y ahí ya hablamos de lo que es la meditación, el samadhi y el despertar de la conciencia. La meditación es ese cuarto nivel, cuarta fase que ya venimos hablando, que en diapositivas anteriores, cuando hablamos de la tríada de la concentración, le llamamos el nombre dhyana, que era el tercer aspecto de esa tríada, pero que primero estaba pratyahara, ¿verdad? Sí. El cual había mucho que pratyahara es ese estado de no pensar, no es poner la mente en blanco, porque la meditación es un estado de conciencia acrecentada en la cual la mente está en su estado natural, que es contemplativo. Sí. Pero viene algo que es extraordinario, que es la sabiduría intuitiva. Viene después de ese estado, viene solo. Claro, Sí, cuando sí. nosotros entramos en ese estado de dhyana, en ese estado propio que se llama meditación, aparece eso que acá dice, Samael Aumbeor dice, debemos aprender a pensar con el corazón y a sentir con la mente. ¿Por qué? Porque aparece el pensamiento intuitivo. Esa es la sabiduría intuitiva. Es cuando la mente piensa con el corazón. El sentido de la mente es la inspiración. ¿Pero quién le da a la mente la inspiración? El corazón. ¿Ves? ¿Y qué aporta algo más al corazón cuando la mente está inspirada? Y en silencio, la intuición. Que la intuición es esa habilidad para comprender
o para conocer algo sin la intervención de la razón, sin la intervención de esas luchas mentales. Entonces, cuando tuvo la mente en silencio, en pequeñas fracciones de silencio, fíjate que la música, decía Beethoven, es la sabia combinación del sonido con el silencio. Sí, por supuesto. Entonces, cuando la mente entra en esos silencios naturales, y ese es el estado de tranquilidad que hablábamos al principio, se prende ese fosforito. Sí. En ese punto que planteas que Pretiara es un punto matemático. O volvés para atrás al caos o salís a la luz. Es muy claro. Sí, es muy claro ese punto. Sí, cuando uno lo ha vivido. Ese estado de contemplación, disfrutando ese llamadí, ese estado de gracia contemplativa que ocurre en forma muy natural cuando la meditación es correcta, generando eso que se llama el vacío iluminador. O sea, ese silencio permite que ese fosforito se prenda. Ese fosforito se prende y te dura ¿cuánto prendido? 6 segundos. Minutos. Pero esos minutos, si lo traemos acá al mundo físico, es como si fuesen horas. Viste que cuántas veces, yo me acuerdo de chico, iba en un colectivo y me dormí. Y me habré dormido una cuadra, pero tuve un sueño que fue larguísimo. Entonces, yo era chico, me acuerdo, iba a lo de un primo, y yo decía, wow, qué impresionante. Una cuadra. Cuánta información en tan poco tiempo, y uno no entiende la relación del tiempo. Sí, eso es real. Entonces, en esos minutos breves que la mente entró en esos silencios naturales, en ese estado de contemplación, aparece ese vacío iluminador. Ese es lo que se llama, el samadhi, ese éxtasis místico. Sí, es cuando se rompe la lámpara y sale la esencia, o el mago por un tiempo y vuelve la lámpara. No da tiempo para explicarlo, pero bueno, de ahí viene el símbolo. Entonces, y ahí la persona está momentáneamente, de alguna manera, integrado con ese ser, con el ser. Con todo lo que está fuera de la lámpara, sí, y volvés a la lámpara porque uno está en ese estado permanente. Entonces, en ese estado de contemplación, ese vacío iluminador, le vamos a llamar el sunyata. ¿Qué es el sunyata? Es un aspecto superior de la imaginación, de la inspiración. Cuando ¿cómo saber si nosotros estamos entrando durante la práctica en esos estados de concentración y de silencios mentales naturales? Porque se activa la imaginación. Empiezan a venir imágenes, colores, empiezan a aparecer, se te prende el televisor. Sí, hasta sonidos que vienen de otros lados. Hasta sonidos vibraciones que se pueden percibir especiales en esos estados. Podés estar escuchando música y ves colores, Para cerrar, la meditación es una disciplina que tiene reglas, digamos, muy estrictas y que te exige bastante, pero que uno tiene que ir entrenando cada fase de la práctica. Uno tiene que entrenarse hasta conquistar la asana, la postura. Hay gente que no puede estar 5 minutos quieto. Bueno, aprender que el cuerpo aprenda a estar 1 hora, 2 horas, y que sea un placer, que el cuerpo mismo te diga, no te vas a mover de acá porque estoy sintiendo cosas extraordinarias, estoy sintiendo placeres muy buenos. Entender que nosotros tenemos que ir develando los misterios que hay en esta ciencia, en este arte de la meditación,
y que eso lo podemos hacer nosotros mismos. Hay cosas que las tenemos que descubrir nosotros. Sí, no hay quien nos pueda guiar en ese aspecto, eso hay que vivirlo y bueno, esa es la intención. Sí, y entender que, para cerrar, que el pensamiento como que tanto valor le hemos dado, hemos sobrevalorado el pensamiento, ese tipo de pensamiento que experimentamos en el diario vivir está sobrevalorado y que cuando nosotros empezamos a producir silencio entre pensamiento y pensamiento, empieza a aparecer la imaginación, la inspiración y la intuición. Entonces, en esos silencios, cuando surge un pensamiento, es esa reflexión evidente del ser. Y eso es la propia meditación, que hay que tener muchas horas de estar sentado en una silla para empezar a experimentar eso. Pero eso no nos tiene que desmotivar. ¿Por qué? Porque cada práctica la vamos a disfrutar y cada práctica nos va a dar un fruto. Y ese fruto hay que disfrutarlo, hay que saborearlo. Y esos sabores deliciosos que nosotros vamos a vivir día a día es la motivación que vamos a tener para mañana levantarme temprano, para empezar mi día haciendo una pequeña práctica de meditación como para afinar mi instrumento para que en el diario vivir dé las notas que tiene que dar. Bueno, la verdad era la intención llegar a nivel de profundidad, que la meditación no es una práctica tan simple, sino es una práctica que, bueno, ayuda a transformar nuestra existencia. Te doy muchas gracias, Emilio, de nuevo por la participación, ya estamos pasadísimo de tiempo. Le damos las gracias a todos los que nos siguen, en las redes sociales ya nos pueden ubicar en Facebook, Instagram, en Spotify, YouTube, buscan por el Ojo de Aurus o ponen mi nombre y va a aparecer. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá del evidente.